Bienvenidos a otro culto en español desde aquí, desde la iglesia ABA Florianópolis. Yo te invito para que desde ahí donde tú nos estás mirando, nos acompañes en este tiempo de adoración, un tiempo de exaltación y de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo te invito ahora para que me acompañes en un tiempo de intersección por Venezuela. Cierra tus ojos un momento y vamos a poner a Venezuela delante de nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Dios, te damos toda gloria, toda honra. Reconocemos que solamente tú, Padre amado, eres digno de toda alabanza. Señor, en esta hora, en unidad con mis hermanos, desde el lugar donde ellos están, Señor, nosotros queremos levantar un clamor, Dios mío, por Venezuela. Queremos poner, Señor, esta tierra delante de ti. Padre, clamamos, mi Señor, para que cese, oh Dios, toda violencia en medio de mi país. Para que cese, Señor, todo derramamiento de sangre inocente, Dios mío. Padre, que seas tú, Señor, llenando por el norte, por el sur, por el oeste, Dios mío, por el oeste, esta tierra, Dios, tierra de gracia. Padre, te pedimos tu intervención divina, Dios. Nosotros creemos que la respuesta que Venezuela necesita solamente puede venir de ti. Señor, queremos orar también por la iglesia en Venezuela,
Padre, sé tú fortaleciendo, sé tú, Señor, direccionándolos, sé tú, mi Señor, revelándole, Dios, estrategia para que ellos puedan continuar evangelizando en medio, Señor, de tantas dificultades. Oramos, Señor, por aquellas personas que ocupan cargos de autoridad, entendiendo que tú también entregaste tu vida, mi Señor, en la cruz del Calvario por ello. Padre, trae espíritu de arrepentimiento. Padre, que ellos vuelvan su mirada a ti, que entiendan, Dios mío, que ellos están ahí para cumplir un propósito, Señor. Padre, nosotros te pedimos para que por los médicos también, Señor, en Venezuela, que están en el frente, en la primera línea de batalla, mi Señor, en medio de esta pandemia que está azotando, Señor, para que seas tú fortaleciéndolo, para que seas tú sensibilizándolo, Señor, también a la hora de atender a las personas. Padre, te damos a ti, Señor, toda gloria, te damos a ti, Señor, toda honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Más anhelo, mi aliento. Qué bueno es poder adorar, qué bueno es poder participar de la adoración y de la exaltación del nombre de nuestro Señor. Y ahora te invito para que también continuemos adorando a nuestro Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con lo que Dios haya puesto en tu corazón. Dice el libro de Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza, no por necesidad, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Nosotros como creyentes entendemos que es un privilegio, realmente es un honor poder venir a la casa de Dios y ser partícipe de las ofrendas, de los diezmos, de traer de lo que Dios ya nos ha dado. Te invito a que nos acompañes a orar. Padre, te damos gracias, Dios, Señor, por el privilegio que nosotros tenemos de ser partícipes, Señor, en las ofrendas y en los diezmos. Nosotros ponemos, Señor, esto delante de ti. Yo pongo, Dios mío, la vida de cada uno de mis hermanos, que de corazón, Señor, de una manera alegre y entendiendo, Señor, que traemos de lo que tú nos has dado, han venido, Señor, a tu casa, a ofrendar, a diezmar, conforme a lo que tú has puesto en el corazón de cada uno de ellos. Señor, yo te pido por mis hermanos que no tienen empleo en este momento, que están procurando, Señor, un trabajo. Padre, que seas tú, Señor, abriendo puertas, que seas tú, Señor, conectándolos, oh Dios. Señor, también ponemos la directoría y la administración de esta iglesia delante de ti, para que seas tú dirigiéndolos, Señor, en cada una de las decisiones que ellos tienen que tomar. Te damos, Dios, toda gloria, toda honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. En tus brazos está mi lugar, estoy aquí. Nuevamente te doy la bienvenida a nuestro culto en español. Y en el culto pasado nosotros estuvimos estudiando una porción de la Escritura y estuvimos hablando un poco sobre la voluntad de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el mismo pasaje. Vamos a recapitular algunas cosas de forma breve y quiero concluir con algunas cosas que el culto pasado quedaron ahí en el aire. Yo te pido para que tú me acompañes con tu Biblia en el Evangelio de Mateos, en el capítulo 11, versículo 28 al 30. Vamos a estar usando la misma porción de la Escritura que nosotros utilizamos en el culto pasado. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú, amado Dios, colocando en mi boca las palabras que tú has determinado que tu pueblo escuche. Dice la Sagrada Escritura, Mateos 11, versículo 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Y la semana pasada, el culto pasado, nosotros hicimos hicimos una breve descripción, del contexto histórico en lo que fue escrito este evangelio. Y aunque fue breve, yo creo que daba para entender
para darle un mejor sentido a lo que estábamos leyendo. Veíamos que en el versículo 28 el Señor hace una invitación y que esta invitación era dirigido, específicamente decían, a aquellos que están trabajados y que están cargados. En el versículo 29 Él completa la invitación diciendo, no solamente venid a mí, dice el Señor, dice también, dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Pero hay un y en ese y que une esta primera idea con lo que viene siguiente, Él dice, aprende de mí, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y en el 30, versículo 30, nos dejaba claro el por qué. Él dice, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera es mi carga. Y en el culto pasado nosotros planteamos que es una realidad, y yo no sé si te pasa a ti, en mi vida me ha pasado en algunos tramos de mi vida, y conozco la vida de algunos hermanos cristianos que yo sé que también le ha pasado, que muchas veces este caminar con Cristo, este caminar en el Evangelio, a veces no se ve tan fácil, a veces no se ve tan ligero. Por el contrario, muchas veces pareciera pesado, ¿no? Y entonces quedaba esa pregunta, nos hacíamos esa pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué ocurre de esta manera? Si aquí el Señor me está diciendo, lleva mi yugo, dice el Señor, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera, dice el Señor, es mi carga. Entonces, ¿por qué yo no estoy viendo eso en mi vida? Nos hacíamos esa pregunta. Y la respuesta, yo decía que no necesariamente la única, usted también puede complementarla, pero decíamos que está directamente relacionado con el hecho del desconocimiento que tenemos nosotros de la voluntad de Dios. Y decíamos que yo no puedo conocer la voluntad de Dios si yo no conozco primero a mi Dios. Es una condición sine qua non, como decimos nosotros. Yo necesito conocer a mi Dios para poder conocer su voluntad. Y el desconocimiento de la voluntad de mi Dios es lo que nos hace, este viaje, nos hace parecer que no es tan ligero y nos hace parecer que en vez de ser fácil, pareciera como que a veces un poco más complicado, ¿no? Entonces, nosotros pudiésemos aquí decir, bueno, esa es la respuesta. Yo necesito conocer la voluntad de Dios. Pero, culto pasado también, hablamos un poco sobre la voluntad de Dios y hicimos una especie de caracterización. Yo les decía, tomada de algunos estudios bíblicos, abundan en la internet, usted va a una cantidad de libros escritos pero muy buenos, de verdad. Y mi intención no era colocar etiquetas, mi intención en ese momento era simplemente, y en este momento es simplemente que entendamos que cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando usted va a la Biblia y la Biblia habla sobre la voluntad de Dios, ella habla de diferentes formas, ¿no? Y que esas caracterización de la voluntad de Dios, hay criterios unificados en algunos casos, hay discrepancias, pero más allá de eso siempre nosotros nos vamos a la fuente primaria, que es la palabra de Dios, más allá de cualquier diferencia entre los teólogos. Lo importante es que esto nos ayuda a tener una mejor comprensión, nos va a facilitar a nosotros el estudio de la palabra de Dios. Ahora, yo le agregaría a lo que me faltó la semana pasada con respecto a la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que entender que si Dios es soberano, su voluntad es soberana, que si Dios es bueno, su voluntad es buena, que si Dios es santo, su voluntad es santo. Es decir, cada atributo de Dios permea lo que es la voluntad de Dios. Si Dios es misericordioso, su voluntad es misericordiosa. Si Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios no puede ser influenciado. Él es Dios y Él decreta lo que se va a hacer. Dios decreta incluso lo que Él permite en su soberana voluntad, algunas cosas que sucedan también, y decreta lo que no va a ocurrir. Nosotros tenemos que entender eso también. Es necesario que nosotros entendamos y comprendamos eso. Y otro aspecto que nosotros tenemos que entender es que
nosotros nos debemos subordinar a la voluntad de Dios y no Dios se debe subordinar a mi voluntad. Y usted me dirá, eso es obvio. Sí, yo sé que es obvio, pero muchas veces pareciera que no lo es. Y yo sé que tú más adelante me vas a dar la razón. Hay un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 42. Y es un pasaje bastante conocido, momentos antes de que nuestro Señor fuese entregado, momentos antes de su captura, Él se retira a orar en el Getsemaní, y hay una parte de su oración que nos lo encontramos en este versículo, y el Señor dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Él dice, sino la tuya. Y Dios y nuestro Señor Jesús en su humanidad posiblemente pudo haber pensado que hubiese otra opción, pero no, Él se rindió inmediatamente a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos vamos al versículo que vemos en Mateos 28, Él dice, en el 29, dice, el Señor dice, aprended de mí. Es decir, nosotros tenemos que aprender del Señor, de subordinarnos a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros debemos conocer un poco sobre la voluntad general de Dios? Yo creo, y estoy convencido, de que una de las grandes tragedias del cristiano moderno, de muchas veces, porque me ha pasado a mí y lo he compartido con otros hermanos, una de las grandes tragedias que a veces nosotros vivimos es que a veces nos preocupamos tanto por la voluntad decretiva de Dios. La semana pasada, el culto pasado yo hablaba sobre la voluntad soberana. Usé la palabra soberana, pero para diferenciarlo un poco del atributo de Dios, vamos a llamar la voluntad decretiva. Es lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha decretado y lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir. Lo que Dios permita que acontezca, eso va a acontecer. Pero a veces estamos tan enfocados en esa voluntad decretiva de Dios que nos olvidamos de que existe una voluntad de Dios para mi vida diaria. El culto pasado hablábamos de una voluntad moral, una voluntad directiva, y muchos teólogos agrupan estas dos voluntades en una voluntad, la llaman voluntad preceptiva de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces estamos tan enfocados en las cosas que están por pasar, en las cosas que están pasando o en las cosas que están por pasar, que nos estamos olvidando que Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo para mi vida todos los días. Ahora, no significa que esto no sea importante. Esto es importante. Lo que yo debo llevar es una vida, y tengo que entender eso, yo debo de llevar una vida que sea equilibrada. Yo no puedo dedicarme por completo a esto y olvidando lo otro. Y para cerrar un poco ese aspecto de la voluntad decretiva de Dios, yo quiero recordarte algo que es importante. La Escritura es clara con respecto al destino último del pueblo de Dios. La Escritura es clara con respecto al destino último de los creyentes. Y la Biblia nos habla de un futuro glorioso para el pueblo de Dios. O sea, yo no tengo que estar ocupándome de lo que, preocupándome o angustiándome por las cosas que están ocurriendo o por las que están por acontecer. Debo sí estudiar, porque inclusive hay una rama de la teología que se llama escatología, que estudia estas cosas y que es muy útil porque nos permite conocer más a nuestro Dios. Pero yo no puedo estar angustiándome, yo debería estar preocupándome por lo que Dios espera de mí día tras día, ¿no? Y ahí entramos entonces en la voluntad moral y la voluntad directiva de Dios. Ahora, la comprensión de la voluntad de Dios debería ser de carácter urgente, de importancia urgente para todo creyente que pretende vivir una vida que sea agradable a su Creador. Cuando Jesús usaba la analogía del yugo, Él decía, lleva mi yugo. Jesús estaba diciendo, tú vas a caminar conmigo, pero déjate guiar por mí. Él dice, vas a caminar a mi lado, pero 1, aprende de mí. 2, esfuérzate en la misma dirección. 3, aprende de mí. Que en este proceso tú vas a ir creciendo, tú también te vas a ir fortaleciendo, tú también te vas a ir haciendo más fuerte. El problema comienza cuando yo desconozco la voluntad de mi Dios y que cuando yo comienzo a caminar,
yo comienzo a pensar de alguna manera que posiblemente mi voluntad es mejor que la de Él. Y entonces yo comienzo a decir, no, pero vámonos por la derecha, vámonos por la izquierda, sube la velocidad, baja la velocidad. Es ahí realmente donde comienzan los conflictos. Ahora, la pregunta práctica de cómo conocemos la voluntad de Dios. Y hay diferentes formas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, lo decíamos, porque cuando yo me hago esa pregunta, yo me tengo que, ¿de qué específicamente me estoy yo refiriendo? Es ahí donde yo puedo concretar, ahí es donde yo puedo encerrar la pregunta. O sea, cuando yo estoy preguntándome cuál es la voluntad de Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A lo que Dios está demandando de mí para el día de hoy o lo que Dios ha decretado? Porque si yo, como les decía, si me estoy ocupando de lo otro, hermano, me estoy angustiando por lo otro, hermano, no voy a estar avanzando, estaría descuidando un área fundamental de mi vida. Dios tiene un propósito, y eso está claro en la Escritura. Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene deseos para tu vida como están establecidos en la Escritura. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a esta voluntad preceptiva de Dios, que hablamos de que se podía dividir entre una voluntad moral y una voluntad directiva, la Escritura es clara. Cuando hablamos de la voluntad moral, por cierto, estamos hablando de lo que Dios espera de cómo yo me comporte. No estamos hablando de la moral de Dios, por supuesto. Nosotros encontramos directrices claras de lo que Dios espera de mí. Ahí usted abre su Biblia y usted va a encontrar lo que Dios espera de usted. Ahí es claro. Pero hay otros momentos donde no es tan claro. Yo en el culto pasado le colocaba un ejemplo. Muchas veces cuando yo me enfrento, cuando estoy en una encrucijada, que yo tengo que tomar una decisión, y en ese momento yo me pregunto, bueno, pero ¿cuál decisión tomo? ¿Cuál será la voluntad de Dios en este caso? En ese momento pareciera que no es tan fácil. Ahora, si yo estoy caminando en los fundamentos bíblicos, yo estoy caminando, y por eso es que desde esta casa se insiste mucho en que debemos enseñar fundamentos bíblicos. Si yo estoy caminando en los fundamentos bíblicos, hermano, con seguridad usted va a desembocar en la voluntad de Dios. Ahora, en este momento surge una pregunta. En este momento hay una pregunta. Si mi vida no es ligera, si mi vida no se siente pesada, yo me debería hacer la pregunta, ¿por quién me estoy dejando guiar yo en este momento? Porque la promesa de Jesús es clara, y Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si no está siendo fácil, si no está siendo ligera, no es Jesús quien se equivocó. El problema no está en Jesús, el problema está entonces en mí. Entonces yo me haría una pregunta, ¿por quién me estoy dejando guiar en este momento? Me estoy dejando guiar por emociones, me estoy dejando guiar por ideas preconcebidas, me estoy dejando guiar por falsas enseñanzas. Nosotros como cristianos todos los días nos deberíamos preguntar, ¿estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios demanda para mi vida? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Yo creo que como cristianos eso es una búsqueda santa. Nosotros deberíamos estar haciéndonos esa pregunta. ¿Estoy dedicando mi vida a lo que Dios ha determinado que yo debo dedicar mi vida? Eso son preguntas que nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros nos deberíamos estar haciendo todos los días. Ahora, como le decía, yo no puedo darte una respuesta simple a un tema que es tan complejo. Lo que yo te quiero decir es que hay cosas en nuestra vida que van a tener que cambiar. Hay cosas en nuestra vida que se tienen que cambiar. Yo tengo que introducir nuevos hábitos. Como te decía, el problema entonces no es Jesús. El problema está de mi lado. Entonces el que tiene que cambiar soy yo. Y yo te quiero decir algunas cosas que tú debes comenzar a introducir en tu vida, hábitos que debes inculcar en tu vida y que son fundamentales para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios y para que ese caminar sea realmente ligero y para que no se sienta tan pesado, o que no se sienta pesado, porque la promesa es fácil, es ligera y es fácil. Amén. Lo primero, nosotros debemos sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios. Y entiende bien, es sumergirnos, no simplemente leer las escrituras, es sumergirnos. El Salmo 119, versículo bastante conocido, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el pueblo hebreo vagaba en el desierto,
La Escritura nos dice que ellos eran guiados en la noche por una columna de fuego, en el día por una nube. Ahora, nosotros también hoy en día tenemos una guía. Nosotros tenemos la palabra de Dios que queda como guía para tu vida y queda como guía para mi vida. En la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. No solamente conocemos a nuestro Dios, sino que también se nos revela la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. En la palabra de Dios nosotros encontramos consuelo, nosotros encontramos esperanza, encontramos fortaleza. El sumergirnos en la palabra de Dios nos da mejor claridad y nos da un mejor entendimiento. Nuestra visión para el día a día, para andar en el día a día, va a mejorar. Dios quiere obediencia. Eso está claro en su escritura. Él desea lo mejor para nosotros, pero Dios quiere también de nosotros obediencia. Somos santos. Hemos sido santificados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces nosotros estamos llamados a vivir una vida santa, y la única forma de llevar una vida santa es si nosotros encuadramos nuestra vida en lo que está establecido en la Escritura. Nosotros debemos fijar nuestra mirada en la Escritura y dejar de estar mirando hacia otras cosas. Amén. Lo segundo, nosotros debemos tener una sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Juan 16:13, Evangelio de Juan 16:13, nos encontramos esta porción de la Escritura. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Mira, hermano, una vida cristiana, es la primera parte del versículo, dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como les decía, hermano, una vida sin consultar a Dios para un creyente debe ser algo impensable. Porque si yo como creyente estoy viviendo una vida donde yo no le estoy consultando a Dios, de alguna manera yo le estoy diciendo a Dios: yo no te necesito. El Espíritu Santo para nosotros es una guía, dice la Escritura, y Él nos ayuda en el discernimiento de día a día. Como te decía un poquito atrás, hay situaciones donde va a ser difícil tomar una decisión. Pero, la primera pregunta que yo me voy a hacer ¿es esto agrada a Dios? Es la primera pregunta, ¿es esto le está agradando a Dios? Y muchas veces la respuesta ahí pudiese ser fácil, pero muchas veces no es tan fácil. Muchas veces yo voy a tener que retirarme, tener tiempo de oración para orar y consultar a Dios sobre la respuesta. Pero hay otros momentos donde también la situación no va a ser tan fácil y no voy a tener el tiempo de oración. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Lo otro con respecto al Espíritu Santo es que hay una relación entre el estudio de la palabra y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, y esa palabra de Dios Él la lleva a nuestras mentes, hermano, y la lleva a nuestros corazones y nos da un mejor discernimiento. Nosotros tenemos que entender eso. Lo tercero es que es necesario que transformemos, una transformación de nuestra mente. Romanos 12:2, no os conforméis, dice el Señor, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Él dice: no para que entiendas la voluntad de Dios. Mira, imagínate, dice: no para que entiendas, sino para que comprobéis que es buena. Porque ya Él dice aquí cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo necesito alinear mi mente, yo necesito alinear mi corazón a lo que Dios mandó. Es imposible que yo pretenda tener un entendimiento de Dios, es imposible que yo pretenda tener un entendimiento de la voluntad de Dios con mis conceptos que traigo del mundo. Necesito una renovación en mi mente. Y lo cuarto es reconocer la providencia de Dios. Hermano, yo te puedo dar testimonio de esto de diferentes formas, pero usted va a la Escritura y usted también se lo va a encontrar. Yo estoy convencido de que Dios siempre está trabajando a tu favor y a mi favor. Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Mire, hay momentos que hemos tomado decisiones que parece que son decisiones incorrectas, pero Dios es tan bueno en su misericordia que de lo malo saca el bien. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Incluso usted lo puede encontrar aquí en la Escritura. Amén. Entonces, no es una respuesta directa que te estoy dando. Yo te estoy diciendo que debes entonces, para yo poder caminar con el Señor, yo debo entonces introducir
cambios en mi vida. Yo debo crear hábitos, como te dije, hábitos espirituales en mi vida. Vamos a llamarlo de esa manera. Yo quiero concluir con 3 cosas, rápidamente. Quiero concluir con 3 cosas. Si yo estoy caminando, si yo digo que yo estoy caminando, llevando el yugo de mi Señor, y yo estoy sintiendo que no es ligero ni es fácil, la primera pregunta que me debo hacer es, ¿en qué me estoy enfocando? ¿En qué me estoy enfocando? Me estoy enfocando en cosas que estoy invirtiendo, le digo yo a veces a los hermanos, mi capital emocional, en cosas sobre las cuales yo no tengo ningún tipo de control, o me estoy enfocando en lo que Dios está demandando para mí día tras día. Entonces, lo primero que yo me tengo que hacer es, Señor, ¿en qué me estoy enfocando? Porque ya te dije, el problema no está en mi Señor Jesús, o sea, el problema no está en nuestro Señor Jesús, o sea, el problema está en mí. Entonces, ¿en qué me estoy enfocando? ¿Me estoy invirtiendo capital en cosas sobre las que no puedo controlar y estoy dejando de un lado lo que Dios está demandando de mí? Lo segundo que yo quería concluirte, si mi caminar con el Señor no es fácil, no es ligero, ¿será que yo estoy intentando poner mi voluntad por encima de la voluntad de Dios? ¿No te has preguntado eso? ¿Será que yo estoy intentando poner mi voluntad por encima de la voluntad de Dios? Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros debemos entregarnos por completo al Señor. Nosotros debemos dejar que Él sea el que nos guíe. Nosotros debemos decir, Señor, acepto tu voluntad para mi vida. Y posiblemente no lo estoy entendiendo, pero yo compruebo que es agradable y que es perfecta. Amén. Y lo otro que te puedo decir, si el momento es difícil, si el momento es cansado, si es trabajado, Josué 1:9, este versículo es bastante conocido. Josué 1:9, dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo sé que hay momentos en que queremos como que abandonar, hay momentos en que nos queremos rendir. Dice el Señor, te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tú no estás caminando solo. Tú no estás andando solo en el valle de sombra de muerte. Nuestro Dios está con nosotros, porque es una promesa de Él. Amén. Padre, yo te doy gracias, oh Dios, Señor, por tu palabra que es pura, tu palabra que es perfecta. Te doy gracias, Dios, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que han estado viendo y escuchando, Señor, este mensaje. Padre, que seas tú tocando, mi Dios, la mente y el corazón de cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, en este momento hablando, Señor, a ellos. Padre, te pido para que sean renovadas sus fuerzas, Señor, para que haya una revelación de la voluntad de ti, Señor, de la voluntad, tu voluntad para con la vida, Señor, de cada uno de ellos. Padre, te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos a ti, Señor, toda la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Estoy aquí. Le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por estar ahí acompañándonos. Le pedimos a Dios para que esta palabra sea grabada en tu mente, para que sea grabada en tu corazón. Te recordamos también que los cultos están siendo cada 15 días, los lunes, cada 15 días, y te esperamos para el próximo culto. No te olvides de escribirnos, no te olvides de suscribirte a nuestros canales. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te prospere. Amén.